¿Qué método reproductivo le conviene para su ganadería? El productor ganadero puede seleccionar entre inseminación artificial, transferencia de embriones y monta natural para llevar a cabo el tema productivo de su hato ganadero. Implementar biotecnología en la ganadería es rentable si no se toman algunos factores en cuenta. A continuación, te hablaremos de casos en donde la implementación de biotecnología podría llegar a convertirse en perjudicial o conveniente para implementarse en el hato. En el mundo ganadero, existen indicadores que evalúan los temas de productividad en las ganaderías, los cuales están basados de acuerdo a la especialidad de la ganadería, ya sea producción de leche o de carne. Una se enfoca en la producción de leche y la otra en el tema de ganancia de peso por día. Para ambas ganaderías, el indicador que más los inquieta es el tema de fertilidad en las vacas, ya que el productor ganadero necesita que las vacas queden preñadas rápidamente para poder cumplir con el objetivo de lograr una cría por año, para poder tener una ganadería rentable. Para poder cumplir con este objetivo, se cuenta con 3 técnicas de reproducción, siendo estas la monta natural, inseminación artificial y transferencia de embriones. Las últimas 2 se privilegian en las grandes empresas. La selección de la técnica implementada depende de algunos aspectos que el propietario del hato debe tener en cuenta. Factores que determinan la elección de biotecnología. En Colombia, un país ganadero por excelencia, la monta natural es utilizada más del 95% de las vacas que existen en el país, la inseminación artificial entre un 3.5 a un 3.8% y la transferencia de embriones apenas un 0.8%. La técnica reproductiva de inseminación artificial puede ser una herramienta ideal para mejorar los índices de reproductividad, pero hay que ser realista, que no siempre es la técnica más efectiva en determinadas condiciones, siendo la primera el tamaño del terreno. En fincas grandes, de 2.000 a 5.000 hectáreas, se complica el programa de inseminación porque tendrá gran cantidad de ganado apto para inseminación que físicamente está lejos de los corrales. Lo negativo en estos casos es el manejo con detección de celos, debido a que se vuelve costoso y no tan efectivo como se quisiera. El mayor reto para obtener el éxito en esta técnica se basa en la identificación del estro. ¿Cuándo es mejor utilizar la monta natural? En fincas grandes, donde es difícil detectar el celo, se utiliza la técnica reproductiva de monta natural o a la utilización de inseminación artificial a tiempo fijo, utilizando protocolos hormonales. Es vital hacer uso de toros con genética aprobada. Otro dato a tomar en cuenta es contar con un toro por cada 40 vacas. El toro generalmente inicia su vida reproductiva de los 2 a 2 años y medio y puede estar activo durante 8 años. Si no se manejan bien los programas, se pueden ocasionar problemas de consanguinidad en el hato. Por esta razón, se deben contar con varios toros y realizar la rotación continuamente. El toro debe ser seleccionado por la herencia genética que ha heredado de sus progenitores y que lo certifican como un vacuno de excelentes cualidades, en aspectos fenotípicos, como productivos. Los toros también se pueden utilizar con la inseminación artificial, con el objetivo de optimizar el trabajo. En vez de forzarlo a montar, se puede realizar la extracción de semen y se pueden obtener de 300 a 400 pajillas, que en la teoría pueden servir a igual número de hembras. Si se logra preñar la mitad, se estarían logrando hasta 200 crías. Por la dificultad para detectar los celos, en hatos muy grandes, los productores ganaderos utilizan la técnica reproductiva de la preñez natural y seleccionan algunas hembras para aplicar la técnica de inseminación artificial. Por ejemplo, en un hato con 1.000 vacas, se deben reproducir todas, pero no todas lo hacen bajo la misma técnica reproductiva. De esas 1.000, se seleccionan a las 200 sobresalientes para realizar inseminación artificial y las otras 800 será bajo la condición de monta natural, con toros seleccionados, de acuerdo a los fines establecidos de la ganadería. También se recurre al método tradicional cuando las vacas son difíciles de preñar. Con la IA, algunas reciben hasta 3 servicios, sin resultados exitosos, hasta que finalmente coloca un toro que finalmente logra preñarlas. Cuando una vaca es difícil de preñar por inseminación artificial, se utiliza el método tradicional. Generalmente se da cuando después de 3 servicios no se logran resultados positivos, entonces se coloca toro para lograr preñar a estas vacas. La transferencia de embriones es costosa, pero se puede hacer. La técnica de transferencia de embriones generalmente es costosa, pero es muy recomendada. Si el productor ganadero tiene la facilidad de implementarlas en su hato, esta técnica que la haga con éxito, para tomar experiencia en los hatos, deben acostumbrarse a trabajar con el manejo de una vaca en celo. Si el productor ganadero
tiene un programa de inseminación artificial en su hato, puede iniciar el trabajo con transferencia de embriones, ya que la experiencia y equipo de inseminación artificial le facilitará el camino. La gran ventaja de la transferencia de embriones es que podrá tener crías de excelente genética, debido a que puede seleccionar a los toros y a las vacas donadoras, con lo que se puede acortar un intervalo generacional y realizar el mejoramiento genético a gran escala de forma rápida. Para garantizar un mayor porcentaje de éxito con esta técnica reproductiva, se debe seleccionar muy bien a las vacas donantes y a las receptoras, que serán mucho más numerosas, naturalmente. La inseminación artificial como la mejor alternativa. La técnica reproductiva de inseminación artificial es de las mejores técnicas de reproducción convencional, debido a que presenta las mejores tasas en temas de mejoramiento genético, debido a que generalmente se utilizan pajillas de toros evaluados con base en estadísticas. El éxito de esta técnica depende de la habilidad en el hato de poder detectar el celo y posteriormente la experiencia del personal para llevar a cabo la técnica de la forma correcta. Para que esta técnica pueda ser más económica para el productor ganadero, es vital capacitar al personal que trabaja en el hato para poder transferirles el conocimiento y experiencia